Amigos, en esta parte del programa nos acompaña el viceministro de Interculturalidad, Iván Lanegra. Bienvenido a Enlace Nacional. Gracias. Con él hablaremos los pasos a seguir tras la publicación del reglamento de consulta previa. Bueno, ¿qué sigue entonces ahora? Ahora la aplicación, me imagino, del reglamento, ¿cierto? Sí, efectivamente ya la norma ha sido publicada, está en vigencia. Por lo tanto, toca ahora desarrollar un conjunto de actividades orientadas a facilitar la implementación del reglamento, ¿no? ¿Qué actividades? Una de ellas están ya previstas en la propia norma, por ejemplo, la puesta en funcionamiento de la base de datos oficial con la información sobre los pueblos indígenas que deben estar ahí contenida. Y en esta base de datos además se va a permitir, ¿no?, una rápida identificación de los distintos proyectos o políticas que requieren ser consultadas. Y al mismo tiempo también se requiere empezar un trabajo de constitución de unos conjuntos de registros. Por ejemplo, registro de facilitadores, registro de intérpretes. Al respecto ya hemos convocado hace algunas semanas atrás el concurso de intérpretes. Los primeros 25 intérpretes en 6 lenguas originarias están siendo ya capacitados, y el otro tema es la guía metodológica, que es un instrumento que va a ayudar a definir ya con mayor precisión algunas recomendaciones para la aplicación del reglamento. Pero ya tienen las comunidades seleccionadas, digamos, como piloto, ¿o qué es lo que van a hacer en ese aspecto? En ese tema, en realidad lo que va a haber es una identificación de los proyectos para empezar, es decir, cuáles son los proyectos que requieren ser consultados. ¿Y cuáles, por ejemplo, están en lista? No, mientras que no tengamos una reunión con todos los ministerios en ese tema y podamos ponernos de acuerdo respecto a la información que contamos, esa identificación todavía no va a estar hecha, no puedo adelantarlo aún, pero va a ser una simple constatación de la información que tenemos recogida ya en la base de datos, con la información de los proyectos que están ya en proceso de iniciarse en los próximos meses en el país. Viceministro, si bien ya se publicó el reglamento de la ley de consulta previa, sin embargo hay discrepancias con algunas organizaciones indígenas, en este caso AIDESEP y CONACAMI, y ellos han señalado, por ejemplo, a usted directamente como directo operador del actual gobierno y que tiene intereses en las transnacionales. ¿Qué diría ante ello? Bueno, respecto al tema de lo directo operador del gobierno, bueno, naturalmente soy miembro del gobierno, digamos, mi función es, sin duda, como parte de un gobierno que tiene un conjunto de objetivos muy claros respecto a la protección de derechos de los pueblos indígenas. Por lo tanto, es natural que en esa línea de objetivos sea el trabajo que vengo realizando. Y sobre el tema de transnacionales, pues es muy curioso respecto a una persona que no ha trabajado sino en el sector público. Yo tengo 17 años, desde que salí de la universidad hasta esta función, solo he trabajado en el Estado y espero seguir haciéndolo. Y en verdad no es para nada un objetivo en ningún momento de esta larguísima vida laboral ninguna cosa vinculada con las empresas. Desde luego, las personas que me conocen saben que he estado vinculado a, por ejemplo, la preparación de la ley general del ambiente, el trabajo en Junín, donde tuvo un rol más bien crítico respecto de muchas de las actividades económicas que dañaban el ambiente en esa zona, y en la Defensoría del Pueblo. Así que, digamos, mi trayectoria creo que habla mucho respecto a mi absoluta independencia respecto a cualquier tipo de intereses particulares. Bien, aclaro este punto. Ellos también reclaman, digamos, de que este reglamento es ilegal, lo han anunciado así, y porque no es vinculante, porque finalmente la decisión, dicen ellos, tendría el Estado. En ese aspecto, ¿qué hay que aclarar? Bueno, el convenio 169, que es la norma que sirve de referencia a la ley de consulta y al reglamento, no hacen referencia de algo parecido a un veto. Eso no está presente en estos instrumentos. Lo que dice la norma con mucha claridad, y visto además que lo han citado de manera incorrecta, es que los resultados del proceso de consulta van a ser vinculantes para las partes si hay acuerdos. Es decir, las partes llegan a acuerdos, son obligatorios. Eso está en la ley y también es parte del espíritu, efectivamente, del convenio 169. Pero si no hay acuerdos, efectivamente el Estado tiene la posibilidad de tomar una medida. Pero esta medida no puede ser arbitraria, sino tiene que respetar un conjunto de derechos. Tiene que asegurar la supervivencia del pueblo indígena, tiene que respetar sus derechos colectivos, tiene que respetar derechos fundamentales, tiene que ser acorde con la Constitución y las leyes peruanas, tiene que proteger el medio ambiente. Y solo si cumple con todas esas características es posible dictar la medida. Entonces, es cierto, el Estado tiene la potestad al final de tomar una medida. ¿Si esa concesión va o no va? Depende del tipo de proyecto. En realidad no es respecto de una concesión, es respecto de una medida administrativa en general que tenga la posibilidad de afectar directamente a los pueblos indígenas. Si esa medida al final puede darse, es solo si
hay acuerdo o, si no hubiera acuerdo, se respetan todos los derechos de los pueblos indígenas. Pero en caso de que no se alcanzara, digamos, algún acuerdo, ¿qué sigue ahí? ¿Qué pasa? El Estado tiene que analizar, ¿no? En virtud de los resultados del proceso, qué es lo que conviene en esas circunstancias. Y a partir de esa información, de todo ese análisis, tiene que dictar una medida, puede dictarla, pero siempre tiene que considerar en la medida la protección de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. No podría dictar una medida arbitraria que, por ejemplo, vulnerara esos derechos colectivos, ni que, por ejemplo, implicara la no supervivencia del pueblo indígena. Esos son contenidos que el propio reglamento establece no pueden ser nunca parte de una medida aprobada por el Estado. Y otro punto que ellos también reclaman, digamos, es que este reglamento no se va a aplicar a concesiones que ya están digamos, en operaciones, sino, obviamente, de aquí en adelante, de abril, en la fecha que se publicó. Creo que hay una confusión al respecto, ahí le voy a explicar. El convenio 169 entró en vigencia en el país en el año de 1995. Sí. De ese momento el derecho a la consulta está vigente. Sin embargo, no existe en el convenio 169 un conjunto de procedimientos ni etapas de cómo hacer la consulta. Solamente se dice que hay que consultar, pero no se dice cómo ni quién dentro del Estado lo va a hacer. Pero el derecho existe. Ahora, del año 95 hasta el septiembre del 2011, no teníamos ninguna ley que regulara el tema. Con la ley de consulta, lo que se incorpora es un estándar, un procedimiento para hacer la consulta, a partir del cual, entrada en vigencia, que fue en diciembre del año pasado, uno puede saber si efectivamente ha habido consulta o no. Ahora, luego, con esta norma que se ha dictado, ya salió publicada el 3 de abril y que entró en vigencia al día siguiente, el 4 de abril, se han agregado detalles de ese procedimiento, precisando la forma en que debe realizarse la consulta. Evidentemente no se pueden aplicar esos procedimientos ni estándares para juzgar actos que ocurrieron antes. Pero eso no significa que el derecho a la consulta no existe antes, existe. Pero cualquier tipo de reclamo, cualquier tipo de recurso que se tuviera que presentar con cualquier acto o medida que se hubiera dictado antes, solo podrá ser juzgado a partir de las normas que en ese momento estaban vigentes. Pero no podría usarse desde luego tanto ni los procedimientos de la ley ni del reglamento, que solamente pueden evidentemente utilizarse para los actos que vengan de aquí hacia adelante. Bien, y entonces en el otro aspecto que también es otro de los reclamos que está haciendo AIDESEP y CONACAMI, es digamos que haya una guía metodológica, o bueno, esto es ya alguna de las recomendaciones, ¿no? Bueno, la guía metodológica está en el reglamento. Parece que no han leído la norma, pero efectivamente sí está en el reglamento. Más expresamente señala que esa guía tiene que ser ya puesta en conocimiento público a la primera semana de mayo. Bien, muchísimas gracias, viceministro, por estar aquí en Enlace Nacional y aclarar justamente estos puntos. También tendremos a nuestros amigos de AIDESEP. Hasta luego, amigos. Volvemos tras la pausa, no se muevan.